Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie El Alternativo. Bueno, no sé, Pepe no estaba. Bueno, me dejaron solo, qué barbaridad. Pues no será la primera vez que me dejan solo en esto de los medios de comunicación. Más vale, bueno, ahí se va uno arreglando, ¿no? Aquí vamos a ver si podemos, como dicen en el argot, que no jerga, no me gusta esa palabra que se utiliza en la televisión, se oye en la radio cuando dicen la jerga de México, que está hecho sin pies ni cabeza demostrable, dan como un dato de gramática, literatura o de costumbre del léxico, el hecho de decir ingenebrio, lo cual es una tontería, pero en fin, pero dicen la jerga de México. Se entiende, se dice, se usa, pero en México no se habla, no hay una jerga, hay una costumbre, hay una manera, hay una filosofía de enfocar nuestro lenguaje y de eso da cosas riquísimas y muy descriptivas y muy bellas. Pero en fin, es otro asunto. Bueno, nos sorprendió hoy la información con la salida de la prisión de Rafael Caro Quintero. Alguien me tendrá que decir en qué fecha pasó o vivió o fue lo de Caro Quintero. En este mismo momento yo voy a poner mi Twitter, esta cosa que se llama así, y voy a establecer comunicación con las personas que amablemente tienen la gentileza de seguirme, y ahorita les digo dónde está eso del Twitter, y en cuanto yo encuentre el Twitter, ahí me van a ir diciendo. Mi Twitter es @SaldanaJorge, pero acá para ponerlo en la pantalla de la computadora extraña esta, quién sabe dónde tengo que picarle, ya se me olvidó. Le tengo que picar aquí en la E, luego arriba, ¿verdad? Creo que sí o creo que no. No, pues no sé dónde. Así es que aquí debe estar ya el Twitter, ¿no? Aquí es el normal, el TweetDeck. Luego, ventana nueva. Ahí. Digo que voy a hacer una ventana nueva ventana. Y aquí dice Twitter, y ahí en ese Twitter grande, díganme, no sean malos, en qué año cayó a la cárcel Caro Quintero. @SaldanaJorge, y luego le pongo aquí tweets, y luego aquí que diga que sean los correos que vienen para mí. Tweets, nuevo tweets. Conecta, ¿verdad? En Conecta. Sí. En Conecta. Bueno, ahí está. Caro Quintero se convierte, es lo que yo decía. Caro Quintero, a lo largo de esos 28 años que lleva en la cárcel, y habida cuenta de los antecedentes que yo me sé, se convierte en un ícono. Ícono quiere decir retrato, quiere decir efigie, quiere decir yo tengo algunos íconos. Son los íconos, pues lo que refleja, se convierte en un lugar, es decir, por antonomasia, que significa también que decir, tú dices Caro Quintero, y decías en estos años y desde aquella época, pues todo lo relacionado con la delincuencia que empezaba a establecerse como una industria finalmente en México. Bueno, Caro Quintero, decía yo, que se convierte en un ícono de la reciente crónica de nuestro país. No me atrevo a considerarlo historia, pero es algo reiterado, continuo, toda una época. Después vendría la quebradita, después vendría el hecho de que, visto desde otro ángulo también, desde que había, yo me acuerdo, toda una arquitectura relacionada con el narco. Es decir, allá por mi pueblo, un rancho de alguna persona relacionada con este modus vivendi, pues tenía las ruedas de carreta, la afición por las cosas
de un folclore nacionalista, y de ahí surgió, es algo, no debo decir que algo positivo, pero fue el narcotráfico quien volvió los ojos a la canción mexicana, con todas las deformaciones que después tuvo para convertirla en un nicho de mercado de lo corriente, de lo vulgar y de lo, no me atrevo a decir de lo naco, pero de lo falto, de lo que tenía falta de cultura musical, pero finalmente mexicana. Muy poca influencia norteamericana tiene la música que aportaron la industria, entre comillas, del narcotráfico. Me acuerdo que después llegó La Quebradita. Nos estamos remontando al 4 de abril de 1985. Ustedes me van a decir si por esas fechas hubo una devaluación. Es muy importante. Y se los voy a contar por qué. Porque en aquella época el programa de La Nostalgia, Anatomías y Sopa de Letra eran 3 programas de la televisión. No sé cómo tenían los ojos vendados, o quizá por el aprecio que me tenía Emilio Azcárraga Milmo, y después en el Canal 13 me permitían, porque en aquella época yo ya no estaba en Telesistema, sino en Imevisión. Y entonces en Imevisión pues estaban ocupados en hacer su grilla política, no en hacer televisión, y como que no se daban cuenta de que estaban presentando cosas que aún ahora habría dificultad para presentar en ciertos canales mercantiles. Y en aquella época yo hacía algunos programas relacionados con el narcotráfico incipiente, y desde luego con el rol de la información, que siempre ha sido un motivo de nuestras emisiones. Entonces en aquel momento les decía que el programa de La Nostalgia lo llevábamos a varios lugares, y en aquella época fuimos a Jalapa. Y yo no me acuerdo, tú puedes decirme qué día fue el 4 de abril, debe haber sido lunes o martes. Eso lo vamos a investigar ahora, es importante hasta cierto punto, no tiene nada de particular ni de terrible, pero para que les cuente yo la historia un poco con cierta pelos y señales. Ya está, a la izquierda se levanta, que es un señor que así se firma en su Twitter. Ya están viendo y escuchando el alternativo. Muchas gracias. Manuel R. Aya también. Bueno, Caro Quintero se convierte en un ícono. A eso también lo retuitearon. Dice, la corrupción es una bola dice, hay mucho ratero de funcionarios que ponen, y hay que ver cómo aguanta Pemex. Hay un líder sindical, pobre México. Es otro asunto, pero ya está, señor Genaro Valero. Muchas gracias. Entonces, @Saldana Jorge, necesito saber todo lo que hubo. Hubo una devaluación por aquel 4 de abril, y les voy a decir cómo sucedió el asunto. Cantamos en la ciudad de Jalapa, y lo voy a decir porque no tiene mayor significación ni es echar de cabeza a nadie, ni mucho menos revelar cosas no confesables o que deshonren o denigren. Por eso, como están los hijos de esta persona, yo tenía una muy buena amistad con Chedraui. ¿Jueves? ¿Cayó quién? 4 de abril. El jueves 4 de abril cayó en prisión en Costa Rica Caro Quintero, jueves. El sábado, nuestro grupo de La Nostalgia se presentó en Jalapa. Entonces, debe haber habido una devaluación el día 5. O el día 6 debe haber sido la devaluación, yo creo. O a lo mejor así fue 8 días después, pero en fin. Una devaluación del peso mexicano fuerte. Entonces, cayó ese 4 de abril de 1985 y nosotros nos presentamos, yo no sé si el sábado o quizá 8 días después. O el domingo, no me acuerdo. Y les decía que entre los comensales de los que nos estaban ahí viendo y escuchando La Nostalgia, estaba el señor Chedraui. Y entonces
como éramos amigos, me invitó a sentarme con él. Me acuerdo que me invitó a una copa de champán, o 2 o 3, y yo fui a presentar el espectáculo y a cantar una canción. Siempre que había algo así, cantaba yo cualquier cosa. Y cotorreaba tantito, platicaba ahí un poco con las personas y les presentaba el espectáculo. Y dije yo, pues no es por nada, pero apenas cayó Caro Quintero y ya hubo una devaluación. Como un comentario, pues no tenía nada que decir, y vas con las copas de champaña que me había yo tomado. No sé, me pareció como una anécdota, como chistoso para decirlo, y lo dije. Y me vine a sentar. Entonces el señor Chedraui me dijo, ¿qué razón has tenido en lo que dijiste? Dice, eso es un hecho real. Cae Quintero y hay un desequilibrio total en la economía. Yo no le puse atención, dije, no hombre, pero ¿cómo vas a pensarlo eso? Y ya pasó la anécdota, pero ya después con el tiempo me acordé de todo eso, y él sí sabía, evidentemente, el peso que tienen estas maquinaciones financieras, las repercusiones financieras de Caro Quintero. Fue el 4 de abril de 1985. Bueno, entonces, todo eso, esa es una de las anécdotas que quería contarle respecto a eso. Resulta que un muchacho, amigo mío, creo que hasta parientes de allá de Banderilla, era, ¿cómo se llama?, custodio en la prisión. Pero los sábados, que estaba libre, venía a colaborar conmigo, ayudándome en lo que fuera en la producción, y muy entendido, muy cuate, lo saludo con cariño. Venía a ayudarme en la producción del programa. Y le preguntaba yo, pues por curiosidad, no por otra cosa, oye, ¿cómo van aquellos, o qué hay allá adentro y tal? Ya me contaba y tal, todas las posibilidades que tenían de que comprar una botella, tener una visita, todo lo que pueda suceder en una prisión y su mundo y su sufrimiento, su soledad y todas las cosas que... Y me las platicaba el sábado que venía al programa. Y un buen día llegó y me dijo, fíjate que hay un conjunto, una banda, allá en la prisión, en la cárcel, ven el programa de la nostalgia que pasaba el sábado. Y él venía para hacer ese programa y era en vivo. Y si vamos a, fíjate que hubo una fiesta, no sé de quién había sido, y les dieron permiso que entrara el viernes una orquesta, una banda. No era la banda del Recodo, pero una banda de por allá. Y entonces vino la banda a tocar para los prisioneros un viernes. El sábado estaban libres, o era la hora del programa, y todos los iban a ver ahí en sus pantallas. Y que si tocaban conmigo, que no me iban a cobrar, pues yo andaba perreando por tener músicos que no me costaran. Y vinieron unos muchachos como en 3 o 4 taxis. Me acuerdo que hubo 2 incidentes que no se me olvidan. 3. Primero, con ellos venía una mujer verdaderamente de una belleza excepcional. No era una mujer de ciudad, era una mujer de rancho. Y calculando yo la procedencia de ella, porque ella también estaba dentro, pero como que se intuye que había ido de visita. Venía con la orquesta, ahí junto con todos. No formaba parte de la orquesta. Yo me porté lo más serio y respetuoso del mundo por aquello de no te entumas. Pero me acuerdo que era una mujer muy, muy bella. Otra, los de la banda, yo siempre escojo lo que quiero que toquen.
Y ya pues que el Sauce y la Palma y que no sé qué y que el Barzón y no sé cuánto. Me dicen, no, oiga, fíjese que queremos tocar a una... No, pero esa canción es especial, no la conoce nadie, pues no le veas que es nostalgia. Pero por favor... Y entonces me dijeron que iban a tocar una canción que se llamaba La Noria. Entonces ya aquel ayudante mío me suplicó, dice, oye, por favor, es que allá a aquellos les gusta mucho y luego van a ver por qué. Bueno, pues ya que la toquen al último y ya nomás, pero todas las demás tienen que ser canciones conocidas, pero ya, y de una pasadita nada más, la famosa Noria. No había problema. Pues ya aquellos como pusieron, iban sin uniformes, sin nada, con chamarras unos y otros con guayabera o con saquitos así o suéter, no yo sé. Y tocaron la Noria ya finalmente. Y se fueron. Y ya como lunes o martes que me habla aquel custodio y dice, oye, que fíjate que los cuates quieren ir a cantar, pero ya se fortalecieron, ya vinieron otros allá del rancho y que se pueden quedar otros 8 días y que no sé qué. Pues tuvieron mucho éxito, era muy buena la banda, que se llamaba, o se llama, no sé, apúntale a ver si existe, Los Colonches. No tenía yo ni idea, pero era muy buen... Todavía no había bandas, todavía era la banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga y nada más. Entonces, bueno, pues que regresen o que vengan de aquí a 8 días o algo así. Yo no sé si fue a los 8 días o 2 o 3 semanas después, para qué, ya no me acuerdo. Entonces que veo llegar ahí, estaba yo afuera del estudio y veo un camión, pero tronco de camión como de esos, si fuera Platinum, con un letrerote, banda sinaloense, Los Colonches, hijo de la mañana. Y güey, pero si esos cuates venían en taxi, pues sí, pero ya tienen camión. Y se bajaron todos los muchachos con instrumentos nuevecitos, con pantalones de cuero, con chivarras, esas que le salen ahí, pero tenían el uniforme y todo, y el custodio pues se reía, y yo también, pero nos hicimos, ahí nos quedamos ya 6, porque quién se iba a poner a preguntar, investigar. Se comprende que habían venido a tocar, que lo habían hecho muy bien, que habían caído en la gracia de quienes ustedes se imaginarán, y que les habían comprado camión, instrumentos y habían puesto su número. Ahí estarán. No confieso nada, son cosas que sucedían. Comenzaba la cultura o la subcultura, o llámenle como lo llamen, de que esta ocupación, vamos a llamarle así, ya que no les gustará que le llame yo industria, este modus vivendi hacía y penetraba en la música, y después ya vino la quebradita, también como una disolución, después los corridos con Teodoro Bello, con todos aquellos que hicieron corridos, que aglutinó de una manera excepcional por las características de la voz de Jorge Hernández, el conjunto de los Tigres del Norte, y porque la materia era materia de corridos. Esencialmente, lo acontecido en la desgracia, en la tragedia, en el crimen, hay que decirlo, en la revolución, en la venganza y en los acontecimientos del pueblo, era transmitido como una función noticiosa, originalmente. Y ya después con la finalidad de exaltar, de que creciera, de que se hiciera grande, una personalidad que no siempre era ejemplar. Bueno, entonces yo me acuerdo que a mí me daba por componer corridos, de ahí el corrido de Juan Sin Tierra, otro que me hizo, que tuvo muchas grabaciones, todavía se toca por ahí en muchos lugares, algunos lugares, que es algo de la revolución,
Y luego el corrido de Zapata que acabamos de poner, que es un corrido elogioso. Juan Sin Tierra, que lo cantó Amparo Ochoa y muchos otros, los Morales. Y que hice para Caro Quintero, cuando todavía no, como que estaba prohibido, mal visto hacer esos corridos, pero en aquella época, eso juro que lo hice en 1985, que ahorita lo van a escuchar, porque tiene cierta ingenuidad, porque México no estaba preparado para una criminalidad total. No, esto no es un elogio al crimen, ni mucho menos, es simplemente el testimonio de algo que sucedía en nuestro país y que se traducía, y la música siempre ha sido testigo de la historia de nuestras cosas, de nuestros campos, de nuestros hombres. Se ha calado a todo, al descarrilamiento, a la mujer que entrega su corazón, a la delita, a la que se va con alguien, al hombre que da su vida por una causa, y al fascineroso que se vuelve criminal, viviendo y haciendo el mal. Eso no es problema. Entonces, esto tenía una labor descriptiva, histórica, de narración cotidiana y casi periodística. Pues recuerdo con mucho entusiasmo que ya tenía yo la posibilidad de que se escuchara por teléfono. Hablé con una casa grabadora y me dijeron, pero inmediatamente te vamos a hacer va a ser un hit y que quién sabe qué. Pero yo ya no estaba en el ámbito de la televisión comercial. Yo ya estaba en el Canal 13. Y todo lo que, como hasta la fecha, hoy, ahorita, now, como hasta ahorita, todo lo que no pertenece está bendecido. ¿Bendecido o bendito? Bendecido se puede decir, ¿verdad? Todo lo que no tiene el visto bueno de la televisión comercial en estos ámbitos queda nulificado, no existe, como hasta la fecha. Entonces, este corrido que estaba destinado, me dijeron, a hacer un hit, no fue nada, porque dos casas grabadoras que les encantaba, me dijeron, no, oye, que lo firme otro, que digan otro, ¿qué? Luego se me fue pasando y dije, vaina el diablo, no me importó mucho. Pero queda pues dicho que este corrido de Caro Quintero era muy crítico de nuestra época, de nuestro modo de ser. Espero que ustedes lo acepten, y no tiene otra finalidad, porque ya sí que digamos que es casi un pretexto, porque no se hace una apología. Es decir, no es laudatorio para que diga, dedíquese usted a sembrar mota o marihuana, que en nuestro tiempo foxiano no hubiera tenido nada que ver. Ahora estaría que ver qué corrido le van a hacer los Tigres del Norte a Fox. Ese es el otro asunto. Bueno, si gustan, aquí está el corrido de Caro Quintero de 1985, de su servidor. Adelante. Machetero, chofer, venía a basura, trabajando esforzado para el patrón. La vida comenzaba a ser muy dura, qué ganas de cambiar de profesión. Consiguió un terrenito muy pequeño y llegó a convertirse en mayorista. Sembró la marihuana con el empeño, surtía muchos pedidos para artistas, compraba por docenas policías, regalaba dinero a manos llenas, aviones
cargas metralletas cuerno chivo. Chihuahua, que es un páramo desierto, convirtió en un vergel de lozanía. Qué pena que no estuvo designado al frente de cualquier secretaría. Si hubiera mi carrera terminado, tras las rejas pensando solitario, lamenta no haber sido diputado, fuera libre, decente y millonario. Sufriendo tras las rejas del juzgado, igual entre semana que el domingo, por haber marihuana cultivado, pa' que fumen todos los pinches gringos, pa' que fumen todos los pinches gringos. Bueno, como ven ustedes, no es una sinfonía, es un sonsonete con una letra ahí más o menos, pero tiene, digo, viéndolo así un poquito, tiene un sentido crítico muy especial. Es decir, el hombre, el destino del hombre es su infancia, dice el señor de allá de España, pero también, si, imagínense ustedes que haber convertido grandes extensiones de terrenos, por eso se dice, oye, tú pones a alguien para que combata el hambre, para que esté en la agricultura, y no hacen prácticamente nada. Y alguien, aunque sea dentro del delito, pues puede tener un espíritu muy, muy desarrollador, muy, como ahora está muy de moda la palabra, emprendedor, solamente que muchos, el ser emprendedor implica tener una altura de miras, implica, porque no se puede ser un emprendedor sin un temperamento, sin una formación, sin una jerarquía de valores, sin que tenga una ética, una moral y un amor a la gente, se convierte en un dictador. Ser emprendedor simplemente no basta, y esto no es una crítica, o si es, ¿cuál es la bronca? Un emprendedor, pues los emprendedores han sido los grandes rateros de la humanidad, Al Capone. Emprenden y buscan y le hacen y son muy emprendedores. Yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, pues queda cerrado, porque voy a hablar de emprendedores, queda cerrado pues el caso de Caro Quintero, que ahora después de 28 años de purgar esta condena larguísima, 28 años, parecería decir que recobra su libertad. Nuestro programa no tiene objeto, no tiene mayor objeto ni de hacer una alabanza, un elogio a las malas actividades delictivas de alguna persona, sino simplemente es un testimonio. El narcotráfico es un fenómeno que ha convertido la vida de un país, que la ha deformado, evidentemente que ha hecho una desestructuración de las finalidades nobles de un país, que se ha metido, ha influenciado, ha influido todos los ámbitos de nuestra vida. Y desde luego que es una de las partes, siendo una de las partes esenciales de la corrupción, por la gran cantidad de dinero que produce, es un fenómeno que ha alterado nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, históricamente también a México. Junto con otros aspectos, ha sido la convergencia y ha sido algo que aglutina la falta de democracia, el fanatismo religioso, la corrupción o descomposición del sindicalismo, y si eso agrega usted lo terrible de las vicisitudes que tiene el narcotráfico y el alto grado de criminalidad que provoca, en realidad estamos en un problema que no se va a arreglar con lo que diga un locutor elogiosamente. Eso desde luego. Creo que se tendría que examinar, y tampoco con una mesa redonda hecha sobre las rodillas, donde llegan 4 individuos a quedar bien y arreglarse la corbata para que después de que pase la maquillista queden bien con su respectivo jefe en la secretaría tal, en la diputación tal, como la diputadiota de ayer. Es decir, sin ningún convencimiento, sino solamente el hecho de ver.
lo que conviene a la personalidad del político, del crítico, del evaluador. Así no se va a arreglar nada. Eso está jerarquizado. Y digo, está perfectamente visto. Bueno, dice Diana Grimaldi, dice, recuerdos de la época, se iniciaba la cultura musical de una industria, la industria de comillas, bueno, pues le cayó de variedad, que dijera yo que era eso es una manera de llamarle a un modo de vivir, modus vivendi. Modus vivendi significa un modo de vivir. Y entonces el delito puede categorizarse como un modo de vivir. No tiene que ser un modo de vivir óptimo ni bueno. Estamos fregados o beneficiamos a empresas extranjeras. Dice, no, porque Carmen Peiró le gustó que dijera que hace rato que dije, estamos fregados o beneficiamos a empresas extranjeras o seguimos engordando zánganos locales. Es decir, pero cuando a la falta de idoneidad o a la falta de buen criterio de ética de empresas extranjeras, porque son negociantes, no son hermanas de la caridad, se unen los grados de corrupción que México aporta, entonces son emprendedores de fuera y emprendedores de aquí dentro. Pero emprendedor no quiere decir que tengan un concepto noble, digno, patriótico y adecuado. Puede ser un emprendedor que sea un hijo, es decir, un emprendedor que lo único que quiere es ganar a como dé lugar, y entonces la cosa se potencia, se magnifica. Bueno, están interesados en todo lo que estoy diciendo. Algo nada más para clarificar un poquito lo que les quería decir aquí. ¿Qué era lo que les quería decir? Resulta que las noticias que no son noticias de sección, alguien que dice como que dice que el arco de ayer era mejor que el de hoy. No. Obviamente que todas las actividades que tienen que ver con el delito pues no son dignas de imitarse. Bueno, hoy vi a mi amigo, mi cuate, de hace años y años y años, Enrique Jackson, le puse su tuit aquí, pero no sé si lo retuitearían o no lo retuitearon. Sí lo retuitearon, 10 personas lo retuitearon. Y Enrique Jackson, a quien saludo con mucho afecto, me acuerdo cuando era delegado, que hacíamos programas, no me acuerdo qué. Entonces estaba con Broso y señalaba más de 10 o 12 causas que originan cierto problema petrolero. Y yo estuve atentísimo, porque junto con otro señor y Broso y una muchacha que se le sentaba en las piernas a no sé quién, hablaba de más o menos, yo conté unas 10 causas del desmantelamiento, de que nos vaya mal en Pemex. Pero ¿por qué, Enrique, se te olvidó una? La corrupción. A la esencia de las 10, al origen, en la génesis de las 10 causas que dijiste, querido Enrique, si tú ves las 10 causas que dijiste, desorganización, ambición, incuria, malos tratos, injusticia, lo que causa todo eso que dijiste, se dice en una palabra: la corrupción. Si no hubiese corrupción, evidentemente que tuviésemos todas las posibilidades de tener una industria que justamente estuviese organizada para beneficio del pueblo mexicano, no de algunos de este pueblo mexicano. Entonces queda dicho nada más eso como dato, con un saludo afectuoso y cordial para Enrique Jackson. Dice otro, ¿qué dice?
Vi que recomendaban un libro que voy a buscar, que es La inteligencia fracasada. Salió un mequetrefe, no sé, un cuetito de esos así muy puestísimo, para darnos la información y la noticia de que me parece que hay un equipo de televisión que se llama el Santos Laguna o no sé qué. Y entonces hablaba de una transferencia comercial en la cual se vendía el Santos Laguna y el Santos Laguna llegaba a otras manos. Dijo el nombre de la empresa, pero no es difícil imaginar qué empresa sea o qué intereses pueda haber. Aquí habrá que preguntarse, ¿es Carlos Slim y todas las demás? O no sé si Carlos Slim o la televisión o quién, pero en fin, para efectos no cambia nada. ¿Y saben ustedes para qué se compró el equipo de fútbol Santos Laguna? Santos Laguna es mexicano, ¿verdad? El equipo mexicano que lo compró. Para que ahora el equipo, una de sus finalidades, la fundamental, es construir tejido social. Puta. Me cayó. ¿Por qué no confianzas tú, mequetrefe, que lo que quieren hacer es un pingüe negocio? Pingüe no es grosería. Un gran negocio mercantil a costa de la fanatización futbolística de un pueblo. No les importa el deporte, no les importa el futuro, no les importa la formación ni la infancia. Si les importara la infancia, estos mismos compinches no hicieron la Rosa de Guadalupe, por ejemplo. Pero a otro perro con ese hueso, ¿a quién se va a engañar? ¿Qué seremos tan imbéciles? Desde luego que si ellos piensan que nosotros vamos a creer eso, es que piensan que son imbéciles, que somos imbéciles. Entonces, sí han hecho lo indecible. Y yo no culpo a los propietarios, concesionarios, para quienes tengo todo el respeto, sino simplemente el criterio exiguo, menguado y pequeño del productor, que piensa que ha construido una ciudadanía estúpida. ¿Cómo vamos a creerles que compran un equipo de fútbol y además en singular para construir tejido social? Qué poca. Si no tienen pudor ni siquiera un poco, ni un límite. Está perfectamente justificado si no encuentro trabajo, si me la hacen de tos y no hay nadie y piensan que ya estoy viejo y que no se me entiende o no digo las cosas con claridad o no tengo adjetivos. Bueno, pues mi vanidad me hace pensar que son otros los motivos. Justamente el hecho de que ponga el dedo sobre la llaga en algunos aspectos que no conviene mucho que se digan porque lesionan los intereses aviesos, ocultos de algunas personas. Pero sí me cayó en pandorga el hecho de que construir tejido social al comprar un equipo. Estás cuidando tus inversiones, estás cuidando los dólares que trajiste. Vas a ir al fondo de la tierra para sacar a un jugador y le vas a regalar $1,000 y que piensas que va a tener salvación y que va a meter un gol, y vas a comprar árbitros y vas a hacer una publicidad inmunda y vas a hacer que el alcohol o los cigarros o lo que sea paguen, y si se puede comprar al árbitro lo comprarás, porque lo que importa en el futbolización es dos cosas: que sirva como supletorio de una vida democrática, supletorio, que supla a una vida democrática, y con eso ayudas al país. Si ayudas al país, que te ayuda, que te permite, pero nada más. Pero eso de que compras un equipo de fútbol para hacer que es que el tejido social, qué poca.
Otra, cada día es más alarmante y espero que no se tome como catastrofista esto que digo, la cantidad de niños que se roban y que está lleno el Twitter de esta verdadera tragedia. Yo me imagino la angustia de los gobernadores, de los hombres de la Procuración de Justicia. ¿Cómo dormirán si saben que decenas de madres y de hogares mexicanos les rompen el alma y los desestructuran, le quitan su calidad? También yo no he oído púlpitos, oradores, maestros, que hagan una reconvención y consideración para los delincuentes, porque ellos, quizá habrá que decirles, ¿por qué toman venganza tan terriblemente? Si el objetivo es el dinero, bueno, que se circunscriba al dinero, pero al robarse un niño, es papá, mamá y hermanos un hogar que se destroza. Uno no, varios. El hogar de los abuelos, el trabajo del papá, el rendimiento de toda la familia que trabaja. 3 o 4 miembros de la familia trabajan y 3 o 4 miembros se desquician. Y si el niño muere en el secuestro, el resentimiento social del secuestrador es como un cañonazo que no está dirigido a un objetivo, que es la lana, quiero suponer. Entonces se deduce que también aquel que delinque y al delinquir hiere en general, en una mancha total, está ejerciendo una venganza social para la sociedad, para la ciudadanía. Pero no encuentro a nadie en los medios de comunicación, en los púlpitos, en las universidades quizá lo hagan, ¿verdad? Pero no tiene trascendencia para llegar a quien debe llegar. Yo no soy quien para hacerlo, no tengo ni la cultura, sino solamente el hecho de pensar, oye, ¿qué no habrá modo de decirle en la prisión, o al que va a salir de prisión, o aquel que empieza a delinquir, o aquel que ya robó su primer carro, aquel que ya dio la primera puñalada, perdón que hable así, que modifique, que rectifique, si no puede dejar el delito, que su delincuencia esté circunscrita, dirigida a un objetivo y no de hacer un mal general. Porque entonces adquiere las características de venganza al hombre, de odio a la humanidad, y puede ser que aún dentro del espíritu de un delincuente no haya un odio a la sociedad, sino simplemente una vorágine en la cual fue cayendo por problemas evidentemente nacidos quizá en su infancia, o por las compañías que tuvo, o por las dificultades de vivir en un país corrupto. Eso no lo podemos olvidar. Y una vez naciendo en un país corrupto, determinados espíritus no pueden detenerse. Y entonces su lema es, ¿por qué voy a matar a uno si puedo matar a 20? Porque sí, yo quería el dinero, pero si la tenía ahí para violarla, ¿por qué no la voy a violar? Y para no meterme en líos, el delito continúa. Y ya no hay testigos. Pues tuve que hacerlo. No tenías que hacerlo. Habría que delimitar los objetivos de la delincuencia. Me imagino. No voy a decir brutalidades, pero decir, no hay nadie, qué secretario de Estado,
qué discurso presidencial, qué cura, ¿cómo se llama el señor ese del bonete grandote que se pone, el cardenal Rivera Carrera o como se llame? Ha hecho una reconsideración para que el delito no se desboque. Lo ideal es que no lo hubiese. Vemos que en nuestra sociedad eso es imposible porque hay la tierra está fértil, el abono está fértil para esas matas, para esas plantas que resultan muy, muy, muy lesionantes para la demás sociedad. Bueno, pues yo no soy nadie para hacer una prédica, pero nadie, eso sí, que se sepa, los medios de comunicación, ahora sí, cuando hay un delito, un delincuente, un acto delictivo, y si esa persona que hizo un acto delictivo es un gobernador, un ministro, sí, escarbamos todos los intestinos hasta sacar todo lo que haya para que se note. Y que digas, qué terrible, todo lo que sea. Pero nada más nos quedamos en el capítulo rating. Nos quedamos en el capítulo de solamente lo exponemos, no para componer, sino para adornarnos. Yo también participo de lo periodístico. Usted saca los redaños y la porquería, el tumor de la vida social, y entre más jerarquizada esté la persona, mejor. Que hay un gobernador, por ejemplo, salga sus pacas de dinero, pues es materia de 15 días. No es informar, es hacer un nicho publicitario de cada cosa. Ahorita entramos a la semana Caro Quintero, excepcional. No podemos dejarle a la televisión el hecho de que norme el camino de la opinión pública. Alguien podrá pensar ingenuamente, ahorita están ocupados con Granier, o antes estuvieron ocupados con la maestra Elvester, ahora van a estar ocupados con Caro Quintero. Antes estuvieron ocupados con no sé qué otro, trending topic o trending, con él como trend. Trending topic, es decir, nos vamos jalonando, así como por jalones. Pues también el otro, pues el tren de España, todavía hay quien lo pasa, ayer lo vi otra vez. Lo mismo es sacarle el jugo a la información. Todo eso forma parte de la difusión del delito, Ahí Caro Quintero no tiene toda la, digamos que el delincuente, el acto delictivo, no se constriñe a tener toda la carga terrorífica de la falta social e inhumana que constituye ese delito. Hay una serie de colaboradores, cooperadores, de francotiradores, de buitres que llegan a ese cuerpo, se llevan un pedazo de tripa, cada uno para su medio de comunicación, y reiteradamente a lo largo de la journée, del día, de la jornada informativa, lo repiten incesantemente. Si ahorita pone usted cualquiera de las 5,000 estaciones, en el noticiero de tal lugar le van a decir las peripecias que existen entre la maldad inconmensurable de Andrés Manuel, que quiere sacar partido, aprovecharse, envolverse en el estandarte del nacionalismo para sacar raja de la no privatización del petróleo. Y el otro le va a decir a usted todas las excelencias de las proposiciones del PRI. Y el otro todas las oposiciones entre comillas del PAN y nada más. Y si de casualidad llega como alguien ayer a decirle a un locutor, no, pero espérate, es que está terrible porque en Noruega está mejor que aquí, el locutor se enoja y se calla. Y esta persona, a quien calla la radio y la televisión, tiene que callarse a su vez por un simple mecanismo,
porque si no, no la vuelven a invitar. Aunque sea neoliberal, aunque sea panista, aunque sea ultraderechista, eso es lo que yo no había calculado. Que la misma oposición tiene que doblegarse porque si no, no le invitan más al programa. Díganme ustedes si estoy describiendo un panorama, un país, un territorio donde haya libertad de expresión. Libertad de expresión sí, patrocinada, auspiciada, y para aquel que obviamente piense igual que yo. Es decir, la televisión mercantil vende una idea, vende un comercial, vende una ideología, vende una conducta, vende lo que quiera. Pero ese vender implica que si tú no lo compras, estás seccionado. Pero además tienes que rendirle pleitesía, como la diputada Domínguez. Oiga, ¿qué pareció? Porque, qué pena que la haya mandado por un tubo. No, oiga usted, si el que es responsable es el pueblo. Chica, es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando una señorita fue secuestrada y al poco tiempo se convirtió en defensora de sus secuestradores. Es lo que vimos ayer con la secretaria, la señorita Domínguez, flamante diputada panista, senadora, ¿verdad? Es igual. Entonces, la corre Juan Ruiz Gili de una manera abyecta y grosera y prepotente, y yo de imbécil, porque así soy, digo, venga señorita y diga usted aquí todo lo que no le permitió un hipotético colega, o un colega no, porque van a decir tú no eres mi colega, un comentarista destacado no le permitió que dijera usted su situación. Dígalo aquí, aunque sea pues tan limitada. Digo, ahora, ¿qué piensa usted el hecho de que la cortaran y que sea un atentado a la... No, está bien, no pasa nada, no, si yo quiero mucho a esa gente. Puta, ya poquito por poquito, pues llévatelo para tu casa. Es decir, el síndrome de Estocolmo. La senadora se enamoró de su verdugo. Tout simplement, eso es lo que pasó, simplemente. Bueno, vámonos, tenemos 2 minutos. Cuando dicen la alerta Amber, pues comencé diciendo eso, es que me bifurco. Lo de la alerta Amber es que dije yo que se pierden muchos niños y eso es terrible. Pero yo no sabía lo que era la alerta Amber, aquí tengo un texto. La alerta Amber es un sistema de notificaciones de menores de edad desaparecidos implementado en varios países. Amber es un acrónimo en inglés de American Missing Broadcasting Emergency Response. Eso es, ¿verdad? Pero que originalmente hace referencia a Amber Agerman, niña secuestrada y localizada sin vida hace tiempo. Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales. Por ello, la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios como televisión, radio, SMS, ¿qué cosa es? Teléfono, ¿no? Mensaje de texto. Mensajes de texto, correo electrónico, pantallas electrónicas, entre otras, a fin de poder llegar al mayor número de personas posibles. El criterio de activación es aviso en pantallas electrónicas. Cada lugar tiene sus propias normas de activación, pero de manera general las directivas y empleadas son referirse a un menor de 18 años. Un departamento de policía valide la desaparición del menor. Bueno, contar con la suficiente información del niño, el sospechoso o de su vehículo. Suponer un grave riesgo para su integridad. Se usa en Alemania, Australia, Canadá, Puerto Rico, Francia, México. Les voy a dar otra pequeña idea. Si juntamos a 5 o 6 tuiteros
del Twitter, seguramente que vamos a tener, no quiero hablar del tuitero, porque por ejemplo ahí con Roy Campos sacan los 140 tuiteros más fregones, pero tienen criterios televisivos, tienen criterios de artista o de ninelcondianos, es decir, ¿quién tiene más, Ninel o Elizabeth o Roy Campos? No, es circunscrito a la mercantilización televisiva, todo lo capta, todo lo copta, todo lo envuelve el criterio de la farandulización. Pero por ejemplo, yo tengo amigos que tienen 250,000 personas. Personalmente a mí, cada vez que alguien pide o solicita sangre, yo aporto lo poco que tengo para que se sepa que alguien necesita sangre. Pero si eso pudiese canalizar, ahora también en cosas de peligro, en algún delito en especial, retuitearlo y poner esto lo retuitea, pues tanto peca el que mata a la vaca, es decir, ya también me constituyen agresor del delincuente. Debería haber una institución en esto para que se fuese, se prestaría desde luego a muchos actos no convenientes, pero tendríamos que ser educados y normales para esta utilización. Pero por ejemplo, yo tengo amigos que tienen más de 100,000 o 200,000 seguidores, se llama, ¿verdad? O amigos. Pero entre 6 o 7 o 8 empieza a ser 1,000,000 de gentes. Y ya una información especial, seria y auténtica de 1,000,000 de gentes, pon 500,000 que fuesen. Si el otro día nada más porque dije que no me contestaba en el teléfono en la presidencia de mi pueblo, digo, algo sucedió en la presidencia, pero yo de broma nada, que durante 10 días los funcionarios no me respondían. ¿Qué estaba ocupado? ¿Qué no estaba ocupado? ¿Qué mañana? ¿Qué quién sabe qué? ¿De dónde llama? ¿De dónde llama? Pues son vecinos, contiguos. Que de dónde llama y de dónde está usted haciendo. Entonces le dije, oigan, en mi pueblo algo sucedió, todo el pueblo abandonaron, ni en la presidencia contesta, ni que doy el número. Puta, a la media hora ya me estaban llamando. Me dio mucha risa y ya no